Bueno, quería hacer este vídeo para hablaros de algunas de los argumentos que considero falsos que se están utilizando para despotricar contra la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. A ver, esto es algo muy importante y necesario, la inclusión del lobo en el listado. No piensan así ganaderos, cazadores, pero vamos a intentar investigar cuáles son los motivos que argumentan para criticar la inclusión del lobo en el listado de especies protegidas. Por ejemplo, hay una asociación de criadores de mastines, que esto me ha sorprendido, porque siendo criadores de mastines, amantes de los perros, amantes del lobo, amantes de los animales, supuestamente, pues no. Dicen, no se puede crear una ley sin implicar a todas las partes, ya que de otra forma no sería una ley justa. Vamos a ver, la inclusión en el listado no se hace de un día para otro, no es una cuestión baladí, no es una decisión tan fácil, es un proceso largo y tedioso, que estamos hablando de ciencia y de conservación, no estamos hablando de aquí no puede haber partes implicadas, es que no hay partes implicadas que valgan. O sea, los ecologistas contra los ganaderos, ecologistas contra cazadores, no, eso no existe. Aquí los ecologistas no son parte implicada, ni los ganaderos tampoco, ni los cazadores tampoco. Aquí no hay partes implicadas. Estamos hablando de conservación de una especie, estamos hablando de conservación de la biodiversidad, de conservación de la naturaleza. Aquí los únicos interesados son las generaciones futuras, que necesitan ecosistemas funcionales y que necesitan una biodiversidad sana. O sea, se trata de conservación de la naturaleza, es decir, algo que no nos pertenece y tenemos la obligación de respetar y de conservar. No caben intereses económicos ni de ningún otro tipo. O sea, aquí no hay partes implicadas. No, es que hay que hablar con las partes implicadas. No hay partes implicadas. Estamos hablando de conservación. Punto. Entonces, no hay partes implicadas. Aquí nadie puede opinar. Hay que conservar y punto. Conservar la naturaleza, conservar las especies salvajes. Entonces, se trata en este caso de la inclusión del lobo en el ESPRE, en el listado de especies protegidas. Se trata de una cuestión que se ha demostrado en contra de la opinión rural generalizada, que no es más que una mera opinión, que el lobo está en una situación de estancamiento con ligera tendencia al declive. ¿Es así? Es así. Es una situación precaria que lleva viviendo el lobo décadas como especie, décadas, no es ahora, no es de ahora. Digan lo que digan, es así. Finalmente un comité científico lo valora así por motivos que están demostrados. Esa es la cuestión. Punto. Aquí no hay partes implicadas. La biodiversidad, que es de interés general, está por encima de los intereses de cualquier particular. Luego dice la asociación de mastines, por ejemplo, dicen esta frase: desde esta agrupación creen que se puede convivir con los lobos y que el lobo es perfectamente compatible con el resto de sectores, pero siempre bajo un control. No se puede tener una superpoblación de lobos. Vamos a ver. Lo primero, no entiendo qué significa el resto de sectores. El lobo está en el sector naturaleza, en contraposición a sector ganadería, en contraposición a sector caza, ¿o cómo es esto? No estamos entendiendo la magnitud del término biodiversidad, que es algo que, claro, ha faltado durante tantísimos años en la enseñanza escolar, que ahora tenemos esa carencia. La biodiversidad es lo más importante, lo más vital, y falta en el sistema educativo. Tenía que ser más importante que las matemáticas y más importante que la lengua, que la gramática, que el inglés, que la informática y que todo. La educación medioambiental. La conservación de la naturaleza, la conservación de la biodiversidad. Esto es lo más importante. Porque esto es lo que redunda en la conservación, en la existencia del ser humano. Arrastramos esa carencia educativa, por eso no acaban de entender el asunto. Aquí no hay sectores implicados. Hablamos de conservación de una especie. Estamos hablando de una especie endémica.
Entonces después dicen, siempre bajo un control. No se puede tener una superpoblación de lobos. Esto es algo que se escucha constantemente, que yo estoy harto de escuchar, que si no se controlan los lobos crecen y se crecen desmesuradamente, que crecen como conejos. Vamos a ver. Las especies presa, como es el conejo, crían mucho para poder sobrevivir a la carga que supone la presión predatoria, la presión de todos los predadores que se alimentan de ellos, igual que los ratones. Los ratones crían mucho porque muchos van a morir, van a ser comidos por otros. Especies como el lobo, que es un superpredador, que es un predador apical, que es una especie apical. Apical significa que está en el ápice, en la cúspide de la pirámide trófica, que no tiene predadores. Tiene mecanismos biológicos, ecológicos y etológicos para autorregular su población. No necesita que nadie le controle la población al lobo, y menos el ser humano. Entonces, esta frase de siempre bajo un control no se puede tener una superpoblación de lobos, esta frase es un resultado de esa carencia educativa sobre biodiversidad que arrastramos. Entonces, cualquier tipo de gestión o de control sobre una especie apical, sobre una especie que no tiene predadores, que se autorregula ya de por sí, cualquier tipo de control o de gestión tiene consecuencias impredecibles, que normalmente son nefastas para la especie y nefastas para el ecosistema. Además, como sabemos, en el caso del lobo, los controles de lobos, o sea, matar lobos, aumentan los daños al ganado proporcionalmente. El aumento es directamente proporcional. Y lo hemos dicho y lo hemos repetido hasta la saciedad. El matar lobos aumenta los daños al ganado. ¿Por qué no se escucha esto si se sabe y se ha demostrado científicamente aquí y en la China? Se ha demostrado en todas partes. ¿Por qué no se hace caso a esto? Los controles de lobos aumentan los daños al ganado y esto tiene una explicación bien clara. Trastocan la organización y la dinámica de los grupos de lobos. Nunca, jamás hay muchos lobos en ninguna parte. Se dice, aquí hay muchos lobos. No hay muchos lobos aquí. ¿Por qué? Porque en un área determinada solo hay un grupo de lobos, los lobos son especies territoriales. Y no hay muchos lobos, solo hay un grupo. En un territorio de lobos solo hay un grupo de lobos, no hay más. Y un grupo de lobos tiene una media de 4 individuos. En España y en toda Europa y prácticamente en todo el mundo. Un grupo de lobos tiene una media de 4 individuos. Nos vamos a España. En la península ibérica es así, que es donde nos interesa, que es donde estamos. No, es que pues vimos 8 lobos, pues vimos 9. Sí, sí. Si es que un grupo puede tener en un momento dado 9 individuos. Entonces es un grupo muy grande. En España es un grupo muy grande, 9 individuos. 8 individuos, 9 individuos son un grupo muy grande. Pero no va a ser así siempre. Porque cuando llega el invierno, muchos de estos individuos juveniles se dispersan y se van. Y ya el grupo se queda reducido. Al año que viene ya no son tantos, ya son muchos menos. A lo mejor cuando nos queremos dar cuenta son 4, o son 3, o son 2. O sea que la dinámica del grupo de lobos cambia constantemente, pero la media de un grupo es de 4 individuos. Pueden ser 2, pueden ser 3, pueden ser 4, 5, 6. Pero no hay muchos lobos en una zona. No hay muchos lobos en una zona. El territorio de un grupo de lobos puede ser de 100, 200 kilómetros cuadrados aquí en este país y aquí en la península ibérica. En un territorio tan grande que puede abarcar varias montañas, en ese territorio solo vive un grupo de lobos. Entonces, un grupo de lobos puede ser más o menos numeroso en un momento o en otro. ¿Eso de qué depende? Bueno, pues depende de diferentes factores etológicos, factores ecológicos del medio, factores biológicos, la capacidad reproductiva que tengan, y por tanto eso está en armonía con el medio que lo soporta. Por tanto, no permitáis que os digan eso de que en una zona hay mucho lobo, o hay una superpoblación de lobos, hay una sobrepoblación de lobos. Eso siempre es falso, eso siempre es falso. Luego decían en el artículo del periódico, decían, no es necesario que el lobo pase a ser considerado especie protegida porque ya es una figura contemplada y ya está protegido.
Lo que no se puede invadir es la península de Lobos. No entendí eso. O sea, dice, no se puede proteger al lobo porque ya está protegido y no se puede invadir todo de lobos. Pues, a ver, explíqueme lo que están diciendo aquí. Lo de la invasión de lobos se entiende que es falso teniendo en cuenta lo que dije antes. Por otra parte, desde una visión temporal y espacial más amplia, podemos darnos cuenta de que el área de distribución del lobo no solo no ha crecido, sino que ha disminuido. Claro, antiguamente el lobo estaba en toda la península ibérica. En los años 60, 70 del siglo XX, la persecución fue tan brutal que se redujo hasta la mínima expresión, hasta quedar prácticamente rozando el exterminio de la especie. A partir de ahí, aumentó la población con el número reducido de individuos que había y fue recolonizando algunos territorios, pero con una pérdida genética que fue irreparable, que es irreparable ya para siempre. Eso no se recupera nunca más. La pérdida genética que hubo ahí. Por lo tanto, cada lobo actualmente es una joya genética que hay que mantener. Y no, siguen matando lobos. Cada lobo que muere es una joya genética que se pierde. No obstante, aunque ha regresado a ciertas zonas de donde desapareció, o sea, que ha recolonizado algunos lugares de forma precaria, también ha ido desapareciendo de otros lugares donde aún vivía. Sabemos que en Sierra Morena desapareció en este siglo XXI. Había todavía algunos grupos y ¡pumba! Ya no queda ni uno. Ha ido desapareciendo de otras sierras. En los años 80 ocupaba un área de distribución de 100.000 kilómetros cuadrados. Actualmente ocupa un área de distribución de 91.000 kilómetros cuadrados. Entonces está claro que hay una notable pérdida de área de distribución. Solo hay que mirar eso. Luego, además, en el censo que se hizo en los años 80 se detectó la presencia de 294 grupos reproductores. Vamos a poner unos 300 grupos reproductores, redondeando, porque es aproximado. En la actualidad seguimos exactamente igual. Tenemos 297 grupos, es decir, unos 300 grupos. Lo mismo que en los años 80. Hombre, entonces, tanta expansión del lobo, eso es un espejismo. No existe tal expansión del lobo. Es mentira. Es falso. El lobo está estancado como población y con tendencia al declive. O sea, que no os diga a nadie que el lobo está en aumento, porque eso es completamente falso. Bueno, pues nada, nos vemos el próximo día y ya hablaremos de más cosas. Adiós a todos.